artritis reumatoide. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Bienvenido, muchas gracias como siempre por esta intervención. Muy bien, buenos días. Ya andaba aquí, platicándoles en el chat un rato antes de entrar al aire Muy bien, mi Doc, muy bien. Ya te veíamos aquí, interactuando, eso es para entretenerme un excelente. rato platicándoles de cómo son las cosas acá. Excelente, mi Doc. Bueno, sí, nos decía mi querido Paquito Gutiérrez de este asunto y de algunas creencias, sobre todo de lo que genera el tema como artritis. Siempre nos haces aclaraciones sobre los mitos que hay en torno. Uno de los mitos es de eh, enfriarse las manos, por ejemplo, Paco que plancha mucho, lavarse las manos cuando tienes las manos calientes y todo eso. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? ¿De verdad Cuando se es una pasa a los causa? trastes. Que cuando está planchando y sale a la calle, ¿no? Y le pega el frío o se lava las manos eh, con agua fría después de estar planchando, cocinando, todo este tipo de creencias que hay en torno a la provocación de esta causa. ¿Hay algo de cierto en ello, doctor? Mira, lo que sucede días lugar y estas creencias tienen fundamento porque el hacer, incluso eso es una terapia, poner las manos, meten las manos, no sé si ustedes han visto que cuando van al oftalmólogo o a la óptica donde les hacen los lentes, meten los lentes en una arena que está caliente para poder doblar las patitas de los lentes porque si no se rompen, porque adentro no sé si han fijado que trae un alambre. Ajá. Entonces, lo meten ahí en esa arena, se calienta, lo pueden doblar. Entonces, hay una terapia que se utiliza para la artritis en las cuales los pacientes meten las manos en arena tibia para que se suavicen y luego inmediatamente las sacan y las meten a agua con hielo. Ese es un tratamiento antiinflamatorio, o sea, el alternar, el pasar a un paciente súbitamente de calor a frío, desinflama. Entonces, cuando se quita ese efecto antiinflamatorio, empiezan a doler las articulaciones y las personas no piensan que es porque se está reactivando el dolor de la artritis, sino piensan que es porque se pusieron en lo caliente y luego se pasaron a lo frío. Pero eso, al contrario de perjudicar a los pacientes, es incluso un tratamiento que se utiliza que cause la artritis. La artritis reumatoide, acuérdense, la artritis reumatoide, es muy fácil distinguirla. Hay dos tipos de artritis, la osteoartritis, que es la artritis que se causa porque gastamos las articulaciones, porque las usamos mucho, y la otra artritis es la artritis autoinmune, es decir, que nuestro sistema inmunológico reconoce las articulaciones y otros tejidos vamos a platicar ahorita, otros órganos del cuerpo, los reconoce como extraños y los ataca. Y entonces los endurece, los hace rígidos. Por ejemplo, la artritis reumatoide ataca principalmente las articulaciones que unen los dedos con esta parte que se llama el carpo. Entonces, las artritis se angulan de esta manera porque empiezan a crecer las uniones articulares, entonces se empieza a desviar. Que los pacientes que tienen artritis reumatoide, manos anguladas, porque sucede lo mismo. No se llama Hay que hacer el cambio. tarso, el falange con empieza a crecer mucho más. La osteoartritis es una artritis que ataca a otras articulaciones. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que ataca no solamente a las... Lo que sucede es que las articulaciones es lo que más se ve. Ataca muchos tejidos del cuerpo. Piel, ataca los ojos, ataca los pulmones, ataca el corazón, los vasos, por lo tanto deteriora también la función de los riñones, es decir, afecta no solamente las articulaciones porque es una enfermedad autoinmune, es decir, visiblemente a las articulaciones, pero los pacientes no mueren de eso. Los pacientes tienen una gran deformidad, una discapacidad con el paso del tiempo, porque no pueden moverse, no pueden manejar, no pueden manipular las cosas muy bien, pero realmente lo que les afecta más es los daños a los vasos sanguíneos y a otras estructuras del cuerpo, que es lo que les va deteriorando su calidad de vida. Los pacientes, las articulaciones, los que tienen artritis reumatoide, las articulaciones están como congeladas, por decirlo de alguna manera, y por eso es que son muy
dolorosas cuando están después de periodos prolongados de inmovilidad, como los que se presentan después de haber dormido, ¿no? Los pacientes en la mañana, cuando despiertan, sus articulaciones son muy dolorosas porque han estado inmovilizados durante un largo tiempo. Entonces, lo que sucede es que la artritis reumatoide ataca todas las estructuras alrededor de la articulación. No es que ataque a los huesos no los atacan. La osteoporosis que se presenta como complicación de la artritis reumatoide es por la inmovilidad que tienen los pacientes. Pero realmente la artritis reumatoide lo que ataca son las estructuras de sostén de las articulaciones, desde el líquido sinovial hasta los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares, y todo esto va creciendo, se va formando tejido nuevo, y por eso es que vienen las deformaciones características que se llaman cuellos de ganso y todo este tipo de cosas. Entonces las articulaciones, como les decía, son dolorosas en las mañanas o después de haber tenido un proceso de reposo muy prolongado. O sea, si un paciente con artritis reumatoide se sienta a ver la televisión y no se mueve, después de 3 o 4 horas que esté sentado y se quiere mover, es muy doloroso en las articulaciones. Como es un proceso inflamatorio generalizado, porque es una batalla autoinmune que está teniendo contra el mismo cuerpo, los pacientes están muy cansados, esto gasta mucha energía en los pacientes se sienten fatigados, se sienten cansados, los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen fatiga crónica, esa fatiga les causa depresión, en fin, una serie de cosas, además que también la falta de funcionalidad también los deprime. Como es una activación excesiva del sistema inmunológico, los pacientes también tienen algo que se llama fiebre de bajo grado, en español se dice febrícula. Entonces son pacientes que pueden tener escalofríos, un poco de fiebre, porque hay un proceso inflamatorio generalizado, entonces eso les causa un poco de fiebre. Y que los pacientes pierden mucho de peso, porque el estar en dolor, esto les quita el apetito, entonces dejan de comer, y entonces pierden mucho peso los pacientes. La imagen física del paciente que tiene artritis reumatoide es un paciente muy delgado, cansado, triste, y eso es porque, bueno, tiene un proceso de inflamación crónico que le está causando todos estos síntomas. Entonces les decía, las articulaciones principalmente afectan estas articulaciones que se llaman las articulaciones proximales de las falanges o las articulaciones distales del carpo. Este es el carpo, entonces cuando se une con las falanges o los dedos empieza a crecer aquí abajo, entonces imagínense que a una construcción le inyectan cemento por abajo, pues empieza a desviar, eso es lo que le pasa a los dedos. La segunda articulación que se afecta es la de la muñeca. Después siguen las rodillas, después los tobillos, las caderas, los hombros, y así se van. Entonces empieza con estas articulaciones y va progresando. Habitualmente obedece un patrón simétrico la inflamación, es decir, se empieza a desviar en las dos manos, o sea, no solo es una mano, sino lo que sucede en una mano también sucede en la otra. Tiene una imagen en espejo, entonces cuando duele una muñeca empieza a doler la otra también. Puede ser que algunas veces se presente una muñeca primero o simultáneamente se empiezan a presentar, pero es habitualmente una afectación de articulaciones de manera simétrica. Ahora, los otros órganos que les decía que se van afectando en la artritis reumatoide son la piel se va endureciendo, se va volviendo menos elástica, los pacientes se arrugan mucho, se van afectando los ojos, la flexibilidad de los músculos para poder enfocar las cosas se va perdiendo, entonces son pacientes que empiezan a tener problemas de agudeza visual. También se van afectando los pulmones se vuelven muy fibrosos, entonces son pacientes que tienen la alteración de una prueba que se llama espirometría, en el cual a los pacientes se les lleva a un lugar y soplan en un aparatito, que es como una boquilla, entonces soplan, y ahí el mejor indicador del pronóstico de cómo va evolucionando una enfermedad es lo que se llama B chica EF1, que es el volumen de expiración forzada en el primer segundo. Entonces en el primer segundo se mide cuánto oxígeno, cuánto aire está sacando el paciente y se hace una curva, y esa se ve cómo se va disminuyendo paulatinamente en pacientes con artritis reumatoide, porque así como se van haciendo fibrosos muchos tejidos, también se van haciendo poco elásticos los pulmones y tienen poca capacidad de sacar el aire en el primer segundo, y esa es la medida de la espirometría que tiene el mayor valor pronóstico acerca del estatus de una enfermedad. Otra estructura del cuerpo que también se afecta desafortunadamente es el corazón y los vasos sanguíneos. La arterioesclerosis se va incrementando de manera muy importante, entonces obviamente como las arterias dejan de ser flexibles y dejan de tener esa tolerancia, lo que se llama el compliance, dejan de tener esa capacidad de expandirse cuando el corazón se contrae, entonces la presión arterial se eleva. Entonces pacientes con artritis reumatoide también tienen hipertensión,
Les decía, como los vasos sanguíneos están rígidos y ya no transportan la cantidad ideal de sangre que deberían transportar, entonces los pacientes empiezan a padecer también de la función renal, los riñones dejan de funcionar de manera ideal. Las glándulas, fíjense, la artritis reumatoide pertenece a un grupo de enfermedades autoinmunes que se clasifican en un gran grupo, y esas enfermedades coinciden con enfermedades tan raras como una que se llama síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad que ataca las glándulas del cuerpo, no ataca las articulaciones, ataca principalmente las glándulas productoras de líquidos. Entonces son pacientes que tienen muy seca la boca, seco el intestino, son pacientes que tienen, es muy grave el síndrome de Sjögren. Hay un espectro de un poco de síndrome de Sjögren en los pacientes que tienen artritis reumatoide, porque también las glándulas salivales se secan. Entonces los pacientes con artritis reumatoide tienen sequedad en la boca, se les seca la boca, entonces tienen un aliento desagradable en algunos momentos porque está seca la boca, no se hidrata. Hay trucos que se los recomiendan a los pacientes, tanto a los pacientes con síndrome de Sjögren como a los pacientes con artritis reumatoide, porque por ejemplo los pacientes con síndrome de Sjögren no tienen lágrimas, no tienen saliva, entonces son pacientes que tienen que estar usando gotas, si no van a presentar úlceras en la conjuntiva. Esto se puede presentar de alguna manera también en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces un truco para que no haya tanta resequedad en la boca es traer la semilla de una aceituna en la boca para estarla chupando, y eso está estimulando las glándulas salivales para que estén produciendo. El otro, bueno, pues hay personas que les gusta usar goma de mascar, pues pueden hacerlo, pueden estar masticando goma de mascar, lo pueden hacer, pero esto es más bien para que la boca no huela feo, porque si se seca la boca huele muy feo, y son pacientes que no importa qué tanta agua están bebiendo, porque puede nada más estarse humedeciendo la boca, porque si no también van a estar yendo al baño, orinando muy frecuentemente, pero no es un problema de deshidratación, es un problema en la función de las glándulas salivales, que no están secretando la saliva que se requiere. También se afecta en los pacientes con artritis reumatoide el tejido nervioso. Los pacientes pueden tener un dolor generalizado que a veces se confunde con fibromialgia y ese tipo de enfermedades, pero no pasa eso. Incluso hay pacientes con artritis reumatoide que pueden tener depresión de la médula ósea, y entonces pueden empezar a presentar anemias y algunas alteraciones de la médula ósea. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener artritis reumatoide? Uno de los más importantes es la historia familiar, se hereda, hay un patrón familiar para la artritis reumatoide. Entonces, eso es un factor muy importante. El género, las mujeres se afectan mucho más que los hombres. La edad, mucho más que los hombres. La edad también, habitualmente, menos que sea un caso de artritis reumatoide juvenil, que es atípico, la cuarta década. El artritis reumatoide habitualmente. El fumar cuando una persona fuma, causa una inflamación generalizada de su cuerpo, y si los pacientes tienen predisposición genética y fuman, esto hace tres cosas. Uno, acelera la presentación de la artritis reumatoide. Segundo, la hace mucho más severa y incrementa mucho las complicaciones de la artritis reumatoide. Entonces, si un paciente tiene un factor reumatoide positivo, un paciente puede tener artritis reumatoide sin factor reumatoide, pero si el paciente ya se identificó que tiene el factor reumatoide positivo, pues es altamente recomendable que ni se acerque a cuestiones inflamatorias. Los pacientes deben tener una dieta especial, una dieta antiinflamatoria, deben alejar otros pacientes que cigarro o algún otro tipo de actividades. Son pacientes que se exponen a sustancias como los asbestos o el sílice, pacientes que trabajan con asbestos y no utilizan las máscaras de protección, también incrementan el riesgo para tener artritis reumatoide. Y otro factor de riesgo que se ha identificado últimamente son mujeres obesas, mujeres que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, son personas que tienen muy incrementado el riesgo para padecer artritis reumatoide. Las complicaciones de la artritis reumatoide son, desde luego, como se los decía hace rato, osteoporosis, porque como el paciente se mueve menos, la inmovilidad causa osteoporosis.
causa unas cosas que se llaman nódulos reumatoides que se presentan en las manos, y pues es el crecimiento de las estructuras articulares que hacen que se vean deformes. Esos son los nódulos reumatoides. Causa, como les decía, también la resequedad de los ojos, resequedad de la piel, resequedad de la boca. Los pacientes, como tienen poca secreción de los líquidos contienen una de las barreras más importantes, contienen lisosimas, contienen la primera barrera mecánica que bloquea las infecciones. Son pacientes que tienen infecciones de mucho mayor frecuencia porque las bacterias pueden entrar, los virus pueden entrar de manera más sencilla tanto al tracto respiratorio como al tracto digestivo. Entonces son pacientes que tienen infecciones con mucha mayor frecuencia. Obviamente, como los pacientes tienen poca actividad física, ganan peso, entonces son pacientes que habitualmente pueden empezar a tener incremento de peso, y el incremento de peso hace que les duelan más, entonces pierden peso. Entonces son pacientes que los podemos ver oscilando, y desafortunadamente son pacientes que cuando se les da alguno de los nuevos medicamentos que existen, que son medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico del paciente para que su sistema inmunológico deje de atacar las articulaciones, los pacientes suben mucho de peso. Aunque se les recomienda que se queden en un peso normal, los pacientes, como se sienten bien, pues comen lo que nunca han comido, entonces suben de peso y eso agrava su enfermedad. Entonces es un círculo vicioso. Hay que tener compasión con los pacientes, hay que entenderlos, pero también hay que educarlos mucho para que entiendan, ¿no? Entonces, y la complicación, probablemente la complicación más seria que tienen los pacientes con artritis reumatoide es que un porcentaje, no sé, 15-20% de los pacientes tienen un riesgo incrementado para presentar linfomas, principalmente es un tipo de cáncer linfático que se presenta con mayor frecuencia en los pacientes que tienen artritis reumatoide. Qué barbaridad, doctor, qué consecuencias tan amplias tiene este tema. Podríamos decir, ¿es una enfermedad crónico-degenerativa, doctor? ¿Entra en ese rango? Así es una enfermedad autoinmune crónico-degenerativa. Y es irreversible, entonces, no hay manera no hay cura, totalmente. El único tratamiento que había hasta hace mucho tiempo pues era utilizar medicamentos como metotrexate, que son medicamentos que se utilizan para disminuir la actividad de los tejidos que se están reproduciendo más rápidamente, con muchos efectos secundarios. Ahora hay una nueva generación de medicamentos, como les decía, que son moduladores de la respuesta, se llaman modificadores de la enfermedad, que lo único que hacen es que disminuyen la respuesta inmunológica en el paciente, y desde luego, como el sistema inmune está deprimido, disminuye el ataque que hay hacia las estructuras del cuerpo. Entonces, pero el riesgo está en que, como disminuye el sistema inmunológico de manera no selectiva, pues el paciente también incrementa de manera muy importante el riesgo de tener infecciones o algún otro tipo de enfermedades, incluso de tener casos de cáncer, porque puede ser que el cáncer pues, es combatido principalmente por el sistema inmunológico en principio. Tremendo, doctor, tremendo. Y supongo, bueno, hay distintos tratamientos para pues paliar sus efectos, ¿no? Ejercicios o terapias para la inmovilidad para quienes sufren estas personas en alto grado, doctor. Así es, pues bueno, a los pacientes es un tratamiento multidisciplinario, y una parte muy importante, y no se les tiene que olvidar a los pacientes, es el soporte psicológico. Hay muchos pacientes que soslayan la importancia del tratamiento psicológico, pero las tasas de suicidio en pacientes con artritis reumatoide incapacitante ya a lo largo de la vida es muy alta. Son pacientes que pierden el gusto por la vida, vivir les duele. Entonces son pacientes que necesitan tener un tratamiento antidepresivo. Esa es una parte muy importante que no tienen que descuidar. Qué bárbaro, doctor. ¿Y la evolución de la enfermedad es distinta en cada caso, me imagino? ¿Corresponde al tratamiento o de qué depende, doctor? Depende de los factores ambientales. Por eso es muy importante que la gente entienda que hay dietas antiinflamatorias, unas dietas de alto contenido en carbohidratos que se oxidan mucho, de carbohidratos refinados, de harinas refinadas, causan un estado inflamatorio en el paciente muy importante. Es decir, si una persona se desayuna unas conchas con un atole, dulcecito, en la mañana,
ese día van a tener mucho dolor, porque esa gran cantidad de azúcar les va a causar una inflamación muy importante, porque el azúcar se va a oxidar de manera muy importante. Entonces son pacientes que tienen que disminuir de manera relevante el consumo de carbohidratos de manera significativa, y evitar absolutamente todas las harinas refinadas, todos los azúcares refinados, y tratar de consumir sus carbohidratos a partir de otras fuentes, por ejemplo a partir de verduras, y tratar de concentrarse más bien en comer proteínas y grasas, fibra, para evitar que tengan problemas antiinflamatorios. Y pues bueno, los tratamientos están limitados a este grupo de medicinas que les digo que son modificadores de la enfermedad. Así se clasifican. Utilizar, por ejemplo, medicamentos como acetaminofén de vez en cuando. Eso es lo que se les puede ofrecer a los pacientes, pero no hay nada diferente que se les pueda ofrecer hasta el momento a los pacientes. No, las células madre no sirven, no hay tratamientos en Cuba que sean maravillosos y que curen la artritis. Eso es un mito, en Cuba, que sean maravillosos y que curen la artritis, eso es un mito, ya se los he dicho muchas veces, eso de la maravilla de la medicina cubana es un mito, no hay Suiza, estoy viendo que alguien aquí me... No, eso no es cierto. No, lo único que hay en el mercado oriental. Para eso, lo que pasa es que la frecuencia de la artritis reumatoide en la cultura, los asiáticos, no es tan alta, es más frecuente en personas de raza blanca. Como les digo, una vez más, la raza blanca no es cierto que es superior, es mucho más frecuente en gente de raza blanca la artritis reumatoide. Entonces, te pregunta Paco Gutiérrez, Doc, te pregunta Paco Gutiérrez si los calambres tienen algo que ver, si son un síntoma previo a posiblemente este padecimiento. Eso está asociado con la rigidez, por eso los pacientes tienen que hacer ejercicios de estiramiento 3 o 4 veces al día, y para eso no necesitan otra cosa más que una estructura fija en su casa, un tubo, una pared, incluso en la esquina de una pared ellos pueden hacer ejercicios de estiramiento. Tienen que empezar a aprender. Hay un ejercicio de estiramiento que se llama oscilación del estiramiento. O sea, tú te tomas de una estructura y empiezas a estirar, te concentras en estirar primero los dedos, luego la muñeca, luego el codo, luego se lo vas extendiendo hasta el hombro, y luego de ahí ya te vas pasando despacito a los músculos de la espalda, y vas sintiendo cómo esa ola de estiramiento va alcanzando hasta la parte de la espalda. Luego flexionas un poco la cadera, flexionas un poco las rodillas, y sientes cómo ese estiramiento empieza a bajar por las piernas, y luego lo haces del otro lado, y estiramiento, esto digo, se los platiqué muy brevemente, pero es algo que lleva 5 o 7 minutos hacer un ejercicio de estiramiento en oscilación, una vez de un lado y otra vez de otro, y lo tienen que hacer 3, 4 veces al día. Incluso a personas que no tienen artritis reumatoide, háganlo y van a ver cómo se sienten relajados los músculos de hacer eso, porque se va disminuyendo la tensión en el cuerpo de manera muy importante. Y esta es una parte de la terapia en la cual tienen que ser educados los pacientes. Entonces, un paciente que tiene artritis reumatoide, el tiempo más breve que va a recibir atención probablemente es cuando está enfrente del médico. El tiempo más prolongado es cuando va a recibir la educación para vivir con artritis reumatoide. Esa es probablemente la parte más importante del tratamiento para los pacientes con artritis reumatoide. Muy bien, doctor. Entonces, básicamente, pues la causa de la enfermedad es por razones hereditarias. Pregunta Quetzal si hay alguna manera de prevenirla o de postergarla, esta aparición de esta enfermedad en pacientes que son susceptibles o que están predispuestos a padecerla, doctor. No fumar, no exponerse a circunstancias inflamatorias. Las circunstancias inflamatorias más frecuentes a las que nos exponemos es la dieta. Lean acerca de la dieta antiinflamatoria. Hay muchísima enfermedad, hay muchas fuentes. Cuidado, no vayan a leer páginas de Marta de Baile o ¿cómo se llama la artista guapa americana? Una flaca guapa. Ay, ¿cómo se llama? ¿Una flaca? Tiene su página de internet. Que caray. sale en mi película favorita, que es Great Expectations. La que era la ayudante de Iron Man, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ella, Gwyneth Paltrow tiene una página de sugerencias. No estoy hablando de eso. Busquen un lugar que tenga sustento médico y que les dé recomendaciones acerca de la dieta antiinflamatoria.
y ahí van a ver cuáles son los medicamentos, los alimentos antiinflamatorios, y hagan su dieta con base en eso, porque incluso una dieta antiinflamatoria para una persona que no tiene artritis reumatoide es muy buena, porque la inflamación nos causa fatiga, nos causa cansancio, nos causa dolor de cabeza. En el momento que ustedes cambien su dieta, van a ver cómo su calidad de vida mejora de manera muy importante. Y se enferman menos. ¿Cuántos años tenemos de vernos aquí? No sé cuándo, ya casi 3 años de vernos en disyuntiva. ¿Alguna vez me han visto enfermo? ¿Han dicho que tengo gripa o que tengo algo? No, pues no. Estoy viejito. No, hay que llevar no, para nada, mi doc. Para nada. Mucho. Eso es excelente, doctor. Sí, pues ahí está, como siempre, amigos, pues los hábitos, el cuidado de lo que ingerimos, de lo que hacemos, del ejercicio, el sedentarismo, pues eso va a marcar justamente pues nuestra salud y nuestro modo de vivir, además en qué nivel queremos vivirla, ¿no? Como siempre nos has recomendado, mi querido doctor. Excelente como siempre, muy participativo aquí. Perdón que te interrumpa, si quiere platicarnos la próxima semana de los principios científicos y de la dieta antiinflamatoria y les platicamos respecto a eso, vayan leyendo. Excelente. Para que lleguen preparados al programa y me hagan preguntas duras y a la cabeza para ver si soy capaz de respondérselas, y hablamos de la dieta antiinflamatoria. Excelente, doc, pues ya está anotado en el carnet para la siguiente consulta, doctor, del próximo jueves, dieta antiinflamatoria, que seguramente pues nos va a dejar mucha información, como siempre, muy importante. El tratamiento que le dieron fue por 4 semanas, Metotrezac, ácido fólico, diclofenaco, vitamina B12, y estoy viendo diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo, es parecido al naproxeno y todo esto, y el dafalsalacort es un corticosteroide, son esteroides. Entonces la cortisona o los corticosteroides se pueden utilizar, pero no por muy largo periodo de tiempo, porque tienen efectos secundarios importantes. Entonces ya los corticoides se utilizan poco por sus efectos secundarios, tienen un espectro de efectos secundarios muy importante, y hay criterios médicos para poder utilizar con seguridad los corticosteroides. No se utilizan con mucha frecuencia porque los corticosteroides causan osteoporosis y entre otras cosas. Entonces, los medicamentos más actuales son los que acaban en UMAB. Ustedes van a ver muchos medicamentos que acaban en UMAB, y UMAB significa Human, significa Human, humano, monoclonal antibody, anticuerpos monoclonales. Entonces, es UMAB, AB es de antibodies, anticuerpos, M es de monoclonales y U de humanos. Entonces, anticuerpos monoclonales humanos, y hay muchísimos medicamentos que ustedes van a ver que tienen el UMAB, y eso les va a orientar para que sepan que ese es un anticuerpo monoclonal de origen humano que se utilice para alguna enfermedad autoinmune. Pues ahí está, queridos amigos, como siempre, excelente participación, servido Paquito, y pues ya saben, aquí el doc siempre está a la disposición de atender todos los temas que ustedes aquí nos sugieren. Ya está el siguiente, pero pues los que vayan ustedes proponiendo, pues ahí los vamos enlistando aquí para las consultas, siempre consultas cátedras que nos da el doctor y que son muy valiosas para nuestra salud y nuestro conocimiento. Gracias, mi doc, pues ya dieta antiinflamatoria la próxima semana, acuérdense. Gracias, doc, como siempre, que tengas un excelente fin de semana, y pues ya estamos puestos para la que sigue. Igualmente, les mando un abrazo a todos. Que tengas excelente fin de semana, mi doc. Gracias, como siempre, de verdad, valiosísima aportación por esta. Tuvimos ahí un pequeño problemita con el audio, que se escuchaba un poco bajo, pero se escuchó perfectamente, y ya si quieren ustedes volver a escuchar la sección, ya saben, forma parte de la videoteca en la lista de reproducción. Ahí están todas las consultas, que son realmente material de primera, todas las consultas con el doctor